Hola, muy buenas. Me gustaría compartir con todos vosotros 14 recursos para la prevención y gestión de conflictos que os pueden venir muy bien para las problemáticas o las incidencias que tengáis en el aula y también quizás para las de fuera de esta, como las relaciones con los compañeros, con el equipo directivo, con las familias, con la inspección. En este caso vamos a hacer un itinerario como haríamos con el autobús, el bus turístico, y a partir de ahí, el primer recurso yo lo llamo o cambias o te cambian. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos que tener los recursos, la capacidad, las competencias, las habilidades suficientes como personas y como profesionales para dar respuesta a aquello que nos está sucediendo hoy en día, ya no solo a nivel profesional, a nivel educativo, con todos los cambios normativos y cambios, dijéramos, de necesidades, expectativas de las familias y de nuestro alumnado, sino también qué está ocurriendo en esta sociedad, que es una sociedad que llamamos nosotros entorno VUCA, entorno muy volátil, con alta incertidumbre. Por lo tanto, tenemos que estar formados, preparados, pero también tenemos que estar previendo lo que puede suceder, siendo previsores o analizando lo que podría suceder en relación a lo que ha pasado en épocas anteriores, ¿no? Y además tenemos que saber que los cambios hoy en día se producen cada vez más rápidos. En este siglo XXI hemos tenido 3 o 4 cambios o crisis globales y ahora estamos viviendo otra de salud pandémica, que esto también nos ha hecho replantearnos un poco la situación, entender la educación de otra manera y evidentemente en muchos aspectos poder avanzar. Por lo tanto, realmente, en conclusión, lo que podríamos decir, como dice Albert Einstein, es de locos querer obtener resultados diferentes haciendo más de lo mismo. Si nosotros estamos haciendo o teniendo un comportamiento, una actitud, una visión de la vida que no estamos consiguiendo aquellos resultados, ya sea resultados personales, profesionales o académicos, debemos hacer cosas diferentes por un lado, y si no, esas cosas que hacemos diferentes, estos comportamientos, estos proyectos que tomamos, estas decisiones tampoco nos llevan a la meta, al objetivo, tenemos que también cambiar, saber cambiar nuestra manera de interpretar la realidad, de ver la realidad, de entenderla de alguna manera, modificar o analizar o hacer un análisis interior de cuáles son nuestras creencias, cómo interpretamos aquello que nos sucede para cambiar algunas cosas que probablemente no nos estén ayudando. Es un periodo importante para tomar conciencia, para analizarnos y también para salir de nuestra zona de confort. En este caso, como conclusión, si cambia nuestro entorno, evidentemente nuestro entorno social, pero también nuestro entorno académico, profesional, en este caso las expectativas del alumnado y las distintas maneras de entender a las familias, debemos cambiar nosotros como educadores, pero también debe estar alerta el centro para adaptarse a esas circunstancias y entre todos dar una respuesta adecuada y útil o realmente saber modificar nuestras estrategias. El segundo recurso importante en estos 14 que vamos a ver es la pasión. Para mí, cualquier educador o cualquier profesional, si quiere estar tranquilo y tener paz interior, yo creo que necesita pasión y además una elevada inteligencia emocional. Son las dos componentes principales. La pasión la define el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua como la vehemencia en hacer las cosas, como la energía, ¿no? Como la alta positividad, ¿no? El optimismo, ¿no? La resiliencia, ¿no? En este caso, el ponernos también la camiseta del centro, la camiseta de nosotros como educadores, como personas, y yo creo que cada vez necesitamos más pasión, más optimismo, más resiliencia, más capacidad de visión positiva de las cosas, ¿no? En este caso, yo creo que esta transparencia, yo creo que la define muy bien. Yo amo lo que hago, a diferencia para mí de la vocación. Para mí podemos establecer algunos matices diferentes entre lo que es pasión y lo que es vocación. Para mí la vocación es estar haciendo algo hoy en día que ya quise hacer cuando era preadolescente o adolescente. En cambio, la pasión es estando en una cosa, en una profesión que quizás jamás pensé que iba a estar, haberle sacado partido, haberle sacado gusto, ¿no? El disfrutar con lo que estoy haciendo. Para mí quizás sea más importante, las dos son muy importantes evidentemente, pero quizás sea más importante la pasión que la vocación, porque hace 2 años la Universidad Carlos III de Madrid sacó una investigación científica que nos decía que en España solo había un 6% de vocaciones profesionales. Evidentemente lo hizo a nivel genérico, yo creo que si lo hubieseis hecho parcelado en el mundo educativo, la vocación es mucho mayor. En el tercer
recurso, y en esta tercera parada del bus turístic, tenemos la palabra clave que es el rapport. El rapport es una palabra francesa que nosotros en psicología la traducimos como la capacidad de generar buen rollo, de generar confianza. Tiene que ver con la gestión del aula, con saber gestionar el aula de manera eficiente, de establecer ese cordón umbilical con nuestro alumnado, con las necesidades, para que se sientan cómodos, para que tengan confianza en nosotros, para convertirse en nosotros educadores en modelos y referentes para ellos, ¿no? Para que además nosotros sepamos construir ese contexto natural de aprendizaje en el que puedan preguntarnos lo que quieran, el que se sientan satisfechos, el que tengan ganas de ir a clase. Y yo creo que esto se construye en las primeras semanas de inicio del curso. Por lo tanto, es muy importante el rapport, ¿no? La capacidad de gestión, de saber gestionar el aula. Para esto, nosotros decimos que ese rapport tiene que ver con la confianza, es la palabra clave, y la confianza es la base de las relaciones, es la base de los proyectos en común. Por lo tanto, nosotros, máximos responsables de la gestión del aula, tenemos que saber gestionar esa confianza dentro del aula para establecer los compromisos o las promesas adecuadas, sobre todo a principio de curso, y que se cumplan los proyectos académicos y extracurriculares que nos hemos trazado para el curso. Para esto, evidentemente, dentro de la confianza tenemos un taburete, tenemos 3 patas que cumplir. Esas 3 patas son actitud con C, aptitud con P y fiabilidad. Para mí, de las tres son muy importantes, pero lo más importante es la primera, la actitud con C. ¿Actitud qué quiere decir? Quiere decir cumplir una serie de características, de fortalezas, de capacidades que tenemos que tener como docentes, como la capacidad de credibilidad, de saber gestionar el aula, de saber hablar en público, de tener coherencia ante el alumnado en la toma de decisiones, de también ser capaces de mostrar esa capacidad de influencia, ¿no? En el alumnado, ¿no? Y que el alumnado quiera parecerse, entre comillas, a nosotros, que nos vea como un modelo a seguir, ¿no? Yo creo que esa actitud es fundamental, ¿no? Luego, evidentemente, la segunda pata es la aptitud con P, que es también muy importante, que tiene que ver con algo ya más objetivo, ¿no? Que es el conocimiento de la asignatura, el conocimiento del entorno en el que me muevo, que es el entorno educativo, el conocimiento del centro en el que estoy, el conocimiento de otros aspectos también muy importantes, como el conocimiento jurídico, cada vez más importante, el conocimiento de otras formaciones básicas, como el tema emocional, el tema de la prevención y gestión de conflictos, el de la mediación, el de la metodología didáctica, el tema de competencias digitales. Esto entraría aquí en aptitud, o sea, la capacidad de seguir formándome habitualmente, y luego viene la fiabilidad. La fiabilidad es un concepto que traemos del mundo de la ingeniería de procesos, de la ingeniería de materiales, de productos. Decimos que un producto es fiable cuando no se estropea nunca, un coche es fiable cuando el motor no se estropea, y esto traducido al mundo de las personas, una persona será fiable cuando tanto ayer como hoy como mañana será buen docente, en este caso, como nosotros, los educadores, ¿no? Por lo tanto, tenemos que seguir formándonos. Podemos ser buenos docentes ahora, pero dentro de 2 años no, si no seguimos en la dinámica de mejorar nuestras competencias digitales, mejorar la metodología didáctica, etcétera, etcétera, etcétera. Respecto al cuarto recurso, el que vamos a ver para la prevención y gestión de conflictos, tenemos el recurso didáctico principal desde mi punto de vista, que es la metáfora. La metáfora es clave porque te permite muchísimas cosas, ¿no? Y definido de una manera más científica, técnica, la filología nos dice que es la asociación de 2 conceptos, un concepto real y otro concepto imaginario, y eso es fundamental para la educación, para el aprendizaje, porque introduce por una parte la imaginación en el alumnado, le permite imaginar y por lo tanto ser protagonista de esa misma educación, y en segundo lugar introduce también la emoción, esa emoción positiva que, como se ha demostrado científicamente, mejora el proceso de aprendizaje, la memorización, la dinámica de asociación con otros conceptos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las metáforas yo creo que cuantas más utilicemos en la programación didáctica de inicio de curso, probablemente más beneficios van a tener, no solo a nivel de resultados académicos, sino también de conexión con ese alumno, ¿no? Con esa alumna, de fortalecimiento de las relaciones y de la gestión del aula. ¿Qué tipo de metáforas podríamos utilizar? Yo creo que las metáforas los profesores de infantil y primaria saben mucho porque las utilizan habitualmente. Quizás dejamos de utilizarlas, o al menos disminuimos la utilización en secundaria y bachiller, y a nivel universitario quizás
también no las utilizamos o no les damos el máximo prioridad, pero probablemente yo creo que hay metáforas de todo tipo que podríamos encajar en nuestra asignatura. Las que más se utilizan en infantil y primaria, como todos sabemos, son las canciones, las parábolas, los cuentos. Esto siempre con un mensaje didáctico, con un mensaje académico. Para personas o alumnos más mayores podríamos utilizar también estos cuentos, ¿no? Estas parábolas, pero también los role-playing, las películas con mensaje o los cortes de película, cualquier cosa que suceda en la sociedad, en el día a día, que tenga que ver con mi asignatura y que lo pueda llevar al aula, por ejemplo, un artículo de prensa, un artículo científico, por ejemplo, quizás también ya para más mayores, quizás esto no se hace tanto en secundaria como bachiller, pero se hace mucho en el mundo universitario, incluso en ciclos formativos, el invitar a un profesor externo, un profesor invitado al aula, que nos cuente su experiencia en el día a día de su profesión y que tenga que ver con mi asignatura. Esto podría ser una metáfora. El explicar las cosas de manera diferente. Yo cuando he estado en los cursos y he hablado de la metáfora, por ejemplo, en secundaria, me acuerdo un profesor que me dijo que explicaba en matemáticas el concepto de parábola de manera diferente. Lo normal sería, sin utilizar la metáfora, llegar a clase y decir la parábola tiene esta definición y la fórmula de la parábola es esta y vamos a hacer un ejercicio, pero lo puedes hacer de manera diferente. Él lo que hacía es poner un vídeo inicial, un vídeo de fútbol, en este caso, donde a Iker Casillas, el antiguo portero de la selección española, le metían un gol por encima de la cabeza y entonces, veían el vídeo que apenas duraba 10 o 15 segundos, luego hacía preguntas, los alumnos participaban y luego cuando habían pasado 3, 4, 5 minutos, cuando ya el debate no daba para más, pues él decía que esa pelota que pasaba por encima de la cabeza de Iker Casillas y que llegaba a la portería era una parábola y ya definía lo que era la parábola, les daba la fórmula y empezaban a trabajar de otra manera. O sea, pasaban del razonamiento clásico deductivo a un razonamiento más moderno de manera inductiva. Pero también hay otras metáforas, ¿no? Por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos es una metáfora. Los proyectos científicos son también metáfora. El hecho que nos permita, cualquier cosa que nos permita conectar la clase con la sociedad y abrir unas ventanas al mundo y que entre el aire de esa sociedad, de lo que está sucediendo en esa sociedad en relación a mi asignatura, podría considerarse como una metáfora. En cuanto al quinto recurso, hablamos de las nuevas metodologías, de esas metodologías activas en relación a las clásicas, ¿no? Esa metodología activa que casi todos los coles ya estáis poniendo en práctica, ¿no? Hay muchísimas y las que más estáis utilizando son el aprendizaje basado en proyectos, el cooperativo, las inteligencias múltiples, está la gestión de emociones, la flipped learning, el coaching educativo. Cualquiera es válida o de utilizar o una suma de varias. Depende un poco de las fases o de cuándo queráis utilizarlos o de los trimestres, ¿no? De las evaluaciones, pero yo lo que se ha demostrado y por lo tanto así me gustaría mostraros es que en la utilización de una metodología activa, cualquiera de ellas probablemente incrementa la motivación del alumnado, por lo tanto mejora la conexión con otros alumnos y por lo tanto con el profesorado, incrementa una serie de capacidades más allá de las didácticas o académicas, como la capacidad de relación, la capacidad de socialización, la capacidad de gestión de emociones, le hace participar más en el desarrollo del aula y la concreción de la asignatura y por lo tanto le permite trabajar en equipo, le da más responsabilidad y más autonomía y por lo tanto el profesor se convierte más en un profesor coach. No es un profesor busto parlante de transmisión de información, de conocimiento, sino más es aquel que está gestionando un poco los ritmos de aprendizaje que se van construyendo en el aula. Claro, evidentemente dentro de este quinto recurso, cuando nosotros utilizamos una nueva metodología, evidentemente quizás sea sencillo, lo único que toca dentro del centro es cambiar un poco la logística de las clases, porque si utilizamos, por ejemplo, un cooperativo, tenemos que hacer grupos de 4 o de 5
alumnos, por tanto tenemos que cambiar un poco lo que es la distribución, pero quizás debemos llegar un poquito más lejos, ¿no? No solo cambiar esa dinámica interna, sino cambiar la arquitectura escolar en general. Quizás esto cueste un poco más porque no es lo mismo utilizar una metodología didáctica, esto es relativamente sencillo y más económico que cambiar la arquitectura escolar interna y externa. Me refiero a la interna, a las clases, a la distribución de las clases, al que haya lo que llamamos nosotros unas clases estilo Google, ¿no? Con distintos espacios que puedan conectar alumnado de distintas edades o niveles académicos, sino también la parte del espacio exterior, ¿no? Del recreo, ¿no? Que no sea ese recreo típico de fútbol o de baloncesto, sino que haya distintos espacios de juegos clásicos, de juegos escolares, de otros tipos de deportes o espacios más verdes o espacios que permitan la conexión de esa diversidad de alumnado que tenemos hoy en las aulas. Por lo tanto, yo creo que también sería así. Quizás esto supone una inversión económica mayor y creo que tardará un poquito más en poder llevarse a la práctica, ¿no? El sexto recurso tiene que ver con las neuronas espejo. Para mí, las neuronas espejo es el descubrimiento clave para las relaciones humanas que se ha producido en estos últimos 20 o 30 años, ¿no? Como sabéis, lo descubrieron el equipo de Giacomo Rizzolatti, que es un neurobiólogo italiano, en 1996. Y quizás todos hayamos oído hablar de las neuronas espejo, pero para mí las neuronas espejo tienen tres características principales de ese descubrimiento. La primera y la segunda, que es las más conocidas, y la tercera, que quizás no conozcamos tanto. La primera tiene que ver con que se ha demostrado que estas neuronas espejo son la base de la capacidad de observación, de que aprendemos a través de la observación, y por lo tanto esto ya lo teníamos en cuenta, ¿no? Que cuando nosotros observamos a otra persona haciendo una determinada cosa, quizás podamos aprenderlas fácilmente. Muchas de las cosas, cuando somos pequeños, las aprendemos a través de la observación, a caminar, a hablar, a montar en bicicleta. Esta es la primera opción, ¿no? Que tiene que ver un poco con el aprendizaje por modelado de Bandura. La segunda clave de la neurona espejo es la empatía. Se le conoce también a las neuronas espejo como las neuronas de la empatía, la capacidad de ponernos en la piel de los demás, de entender lo que están pensando, de lo que están, qué emociones están teniendo y por lo tanto a partir de ahí poder darle lo que necesitan. Y yo creo que todos debemos tener empatía, sobre todo los educadores, con la gente que nos rodea. Y la tercera clave de las neuronas espejo con este gran descubrimiento, que no lo conoce tanto la gente, es aquella que tiene que ver sobre todo con la capacidad de saber gestionar el futuro, saber prevenir lo que va a suceder. Evidentemente no tenemos la bola mágica, la bola de cristal, pero sí que podemos gestionar nuestro futuro. Nosotros decimos que como psicólogos o como coaches, que el futuro es muy importante porque determina o condiciona nuestro presente. ¿Qué quiere decir que determina o condiciona nuestro presente? Que si tenemos claro lo que queremos ser de mayores, si tenemos claro nuestros objetivos, nuestras metas, es mucho más fácil hoy en día tomar las decisiones o el camino para conseguir estos objetivos o estas metas. En cambio, si no sabemos realmente lo que queremos, cuáles son nuestras metas, nuestros objetivos, a dónde queremos ir, evidentemente las decisiones que tomemos ahora serán mucho más complejas o estaremos a merced también del entorno, de las presiones del entorno que nos llevarán a un lado o a otro y por lo tanto va a ser mucho más difícil conseguir aquello que queremos conseguir. Por lo tanto, realmente aquí lo que tenemos que hacer es establecer un equilibrio entre el futuro y también saber disfrutar del presente. Lo que nos decían las neuronas espejo, por lo tanto, es ese futuro, ¿no? Saber gestionarlo de alguna manera. Por una parte, nos dicen estas neuronas espejo, la capacidad de poder prevenir y gestionar mejor nuestro futuro, y eso se ha demostrado científicamente, y por otra parte también, evidentemente, introducimos una de las variables del mindfulness, que es la visualización. A través de la visualización podemos prepararnos para lo que pueda ocurrir. ¿Esto cómo se lleva al mundo educativo? Pues de muchas maneras, ¿no? Por una parte, para la orientación académica y profesional es clave la visualización, ¿no? Para ayudarles a los chavales, al alumnado, a tomar buenas decisiones de lo que quieren estudiar o ser de mayores, ya sea en sexto de primaria, como en cuarto de secundaria, como en ciclos formativos, como en segundo de bachiller. También nos puede ayudar a prepararnos
para algún acontecimiento importante, en este caso, por ejemplo, algunos exámenes o el examen de la PAU, porque la visualización nos permite también estar más tranquilos y entender mejor lo que podemos llegar a tener delante, ¿no? Ese examen, a prepararnos, a relajarnos, ¿no? A pensar en la mente antes de lo que puede suceder, y yo creo que deberíamos introducir las neuronas espejo en el aula, ¿no? Es un recurso muy importante para el alumnado, para todo tipo, para gestionar los conflictos, para mantener la tranquilidad, para reducir la impulsividad, que es muy importante en el alumnado de hoy en día. Tiene muchísimos beneficios, ¿no? En cuanto al séptimo recurso, no podemos pasar de lado, para mí, como he dicho, junto con la pasión, lo más importante, la inteligencia emocional, el tema de la gestión de emociones. Sabéis que los dos componentes principales que tiene la inteligencia emocional, la intrapersonal y la interpersonal. La intrapersonal tiene tres componentes a su vez, como es la conciencia emocional, que tiene que ver con el autoconocimiento, que es clave, la regulación emocional, que para mí, como veis en rojo, en el tema de la gestión y prevención de conflictos es clave, como es el tema del control emocional, ¿no? de la regulación, del tema de saber decir que no, de saber parar, ¿no? de mantener la impulsividad a raya. Luego está la autonomía emocional, que tiene que ver con la responsabilidad, con la motivación, y luego a nivel interpersonal, a nivel más de relación con los demás, la competencia social, las competencias de don de gentes, ¿no? de saber comunicarme, de saber mantener una conversación, de saber mantener un grupo de amigos, y luego competencias para la vida y el bienestar. Esta es muy novedosa, que tiene que ver con la felicidad, ¿no? Con nuestros hobbies, ¿no? Con aquello... con algo más metafísico, más filosófico, ¿no? Y por lo tanto yo creo que son fundamentales ambas. Siempre, para mí, lo primero es mantener un nivel de autoconciencia intrapersonal elevada, para luego mejorar también la capacidad interpersonal. Y yo creo que la inteligencia emocional, la gestión de las emociones, es fundamental en la prevención y gestión de conflictos. En cuanto al octavo recurso, hablamos del efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión, que llamamos también efecto Rosenthal, porque lo descubrió un psicólogo, Robert Rosenthal, de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, en el 68, y lo que nos decía era, por eso pone profecía autocumplida, que nosotros, en función de las expectativas que tengamos de las personas se comportarán de una manera u otra. Si nosotros creemos que nuestros alumnos no son buenos, que realmente no tienen la capacidad, que me van a dar el año, probablemente tendrás muchos más problemas. Y si tú crees realmente que tienen el talento suficiente, que les puedes ayudar, que vas a tener un año excelente, probablemente las cosas te pueden ir mejor. Esto se descubrió por Robert Rosenthal, y además en el mundo educativo, en una clase, dividió la clase en dos, y al profesor le dijo que había pasado unos test de inteligencia y que parte de la clase era superdotada, con un nivel intelectual, lo que llamamos ahora de talento, y otra clase había sacado resultados mediocres. El profesor, esto era evidentemente mentira, pero el profesor no lo sabía y evidentemente actuó en consecuencia. Por lo tanto, a final de curso, aquellos que el profesor pensó que eran de altas capacidades, por lo tanto, los puntuó mejor, los trató mejor, los consideró mejor, les dio más refuerzo y, por tanto, les puntuó en consonancia con puntuaciones más elevadas. Y aquellos que Robert Rosenthal les dijo que habían sacado puntuaciones mediocres, que no era verdad, el profesor actuó en consecuencia también, creyó menos en ellos, les dio menos posibilidades, menos recursos, menos atención, y por tanto también los puntuó más elevado. Por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta también. En este noveno recurso para la prevención y gestión de conflictos, para mí uno de los más importantes, el anclaje, es un recurso que viene del mundo de la psicología, y lo que nos dice es una asociación, como estáis viendo en la foto, ese ancla, ¿no? Lo que hacemos es anclar un estímulo positivo en una situación crítica, negativa, estresante o de ansiedad que estéis viviendo, a través de esa asociación continua. Evidentemente es sencillo, es fácil de crear, pero lo difícil realmente es que tenga efecto, ¿no? Requiere de práctica y de entrenamiento, de asociación continua. Vamos a poner algunos ejemplos para que veáis cómo funcionan y deciros también los dos tipos de anclaje que hay. Los dos tipos de anclaje son el anclaje psicológico y el anclaje físico. Los dos son importantes. Nosotros, evidentemente,
os recomendaremos que tengáis anclajes psicológicos y no tanto físicos, porque físico lo que supone es una asociación de un estímulo o un objeto real y por lo tanto genera dependencia. El anclaje psicológico es la asociación de un estímulo positivo mental, ¿no? De pensamiento producido por vosotros y por lo tanto no genera dependencia, aunque evidentemente es mucho más difícil. Podemos empezar con los anclajes físicos y pasar a anclajes psicológicos. Vamos a poner algunos ejemplos para que veamos la diferencia entre un anclaje físico y uno psicológico y por qué la importancia de estos anclajes. Por ejemplo, imaginaros que os vais a dormir un día a las 12 y estáis dándole vueltas a la cama, son la 1:30, 2 y no os dormís y decidís levantaros, iros al comedor y sentaros en ese sofá que para vosotros es un sofá cómodo, aquel que le habéis dado el significado de la comodidad, de la tranquilidad, de la pausa, y a los 5 minutos os dormís. Eso es un anclaje físico, es un anclaje donde habéis utilizado un elemento positivo, en este caso somnoliente, aquel que os da sueño, y lo habéis utilizado en beneficio en una situación dramática, estresante, en el sentido de que no podíais dormiros, ¿no? Habéis utilizado ese anclaje físico, porque ya lo habíais hecho habitualmente a ese objeto que para la mayoría de nosotros probablemente no tenga ningún tipo de significado, para vosotros lo tiene, que es el significado de la somnolencia, ¿no? De la tranquilidad, de la pausa, y lo tiene porque le habéis dado ese significado y además lo habéis utilizado, lo habéis asociado, dijéramos, continuamente. Esto sería un anclaje físico. También puede ser un anclaje físico cuando, por ejemplo, vais a un examen y lleváis el boli de la suerte, la goma de la suerte, la lleváis a ese examen y os encontráis más cómodos, ¿no? O, por ejemplo, los profesores de infantil saben, o aquellos que habéis tenido hijos o hijas, que ese peluche, es ese anclaje físico en el cual ese peluche que en principio cuando lo comprasteis no tenía ningún tipo de significado, para vuestro hijo o vuestra hija lo tiene, le da tranquilidad, le da pausa, le da la presencia suficiente como para no sentirse incómoda, y cuando se lo quitáis o cuando lo pierde, evidentemente se pone nerviosa, se pone a llorar, etcétera, ¿no? Evidentemente son anclajes físicos, anclajes de objeto, ¿no? Anclajes que generan dependencia. Son buenos, pero si no los tenemos podemos sentirnos nerviosos, ¿no? Por ver esa situación negativa. ¿Por qué entonces mejor un anclaje psicológico? Porque el anclaje psicológico lo generamos nosotros a través de sensaciones, de pensamientos, de estímulos, y no son objetos que podemos tener o no tener en un momento determinado. ¿Cómo generamos un anclaje psicológico? Un ejemplo de anclaje psicológico, pues ese insomnio que nosotros tenemos, en lugar de utilizar la técnica de irnos o ponernos la tele o irnos al sofá cómodo, a ese que le hemos dado la sensación de tranquilidad, puede ser generar una serie de pensamientos que me dé la pausa suficiente como para dormirme. Esos pensamientos, como los de que nos decía la fórmula de la abuela, ¿no? El contar hasta 100, o el de 100 hasta 1, o el de contar ovejitas. Eso eran anclajes psicológicos donde esos estímulos te hacían un poco generar la sensación de desconectar un poco al cerebro de esa situación de nervios que te había producido el hecho de no poder dormirte, ¿no? Un anclaje psicológico, normalmente lo que intentamos es utilizar una situación pasada que tú hayas tenido positiva, por ejemplo, ahora que ha pasado el verano, pues que has estado a gusto en un viaje, en la playa, en la montaña, y que esa situación que tú recuerdas ante una situación crítica, estresante, yo que sé, ansiosa, o que te genera nervios, que tú puedas utilizarla y que la utilices habitualmente, porque el anclaje se produce cuando lo utilizamos de manera con gran práctica, de manera continua, de manera, dijéramos, una tras otra. No se puede generar un anclaje de una vez, ¿no? Necesitas práctica y entrenamiento. Pero ambos, el anclaje físico y el anclaje psicológico, son muy, muy beneficiosos para la prevención y la gestión, sobre todo para la gestión de conflictos. Luego tenemos también en el 10º camino de este bus turístic, en la 10ª parada, el condicionamiento operante. El condicionamiento operante es un recurso clásico, evidentemente que casi todos conocemos, pero que es
puede ser útil para muchas situaciones aún, el que nosotros lo que nos dice este condicionamiento operante es que algunas de las conductas que mostramos nosotros, que muestran nuestro alumnado, algunos compañeros, se ven modificadas por los estímulos que nosotros podamos utilizar, los estímulos que siguen, ya sea para incrementar esa probabilidad o para disminuirla. Si nosotros tenemos conductas positivas, pues lo que queremos es que sigan produciéndose y por lo tanto utilizar ese condicionamiento operante para incrementar o mantener esa conducta. Cuando nuestro alumnado tiene conductas positivas también, lo que nosotros hacemos es reforzar esas conductas, por lo tanto, que incrementen. Y cuando nuestro alumnado tiene conductas que nosotros queremos que no nos gustan o que no están dentro de la norma, que están produciendo algún conflicto, lo que queremos es que las reduzcan o eliminarlas. Y a partir de ahí lo que utilizamos es el castigo. ¿Cómo? De esta manera. Todo lo que aumenta la conducta llamamos refuerzo, todo lo que la disminuye, castigo. Ahora bien, ¿cómo se utiliza? Para aumentar una conducta tenemos dos posibilidades. Presentar un estímulo positivo, que es poner una buena nota o decir que bien lo has hecho, o retirar un estímulo negativo. Alguien que está castigado, si está haciendo muy bien la tarea en la hora del castigo que yo le he puesto, por ejemplo, poder retirárselo antes y decirle que se puede ir antes, ¿no? Eso es un refuerzo negativo que también hace que normalmente el alumno tome nota y que no pueda llevar a cabo otra vez la misma conducta negativa. Para disminuir la conducta tenemos el castigo positivo y el castigo negativo. El castigo positivo es el tradicional, que es presentar, por ejemplo, a alguien de nuestro alumnado que haya tenido un comportamiento anómalo, pues castigarle con una sanción o 2 días sin ir al cole. Y el negativo es el retirar un estímulo positivo. Por ejemplo, nosotros estamos dándole atención como profesores y quitarle esa atención, ignorar, eso sería un castigo negativo que también disminuye la conducta. Es una técnica sencilla, fácil y que puede funcionar para algunas conductas, no para todas. Bien, en cuanto a ese camino que estamos transitando, tenemos el recurso 11, que es la asertividad. La asertividad a mí me parece fundamental, el que aprendamos nosotros a ser asertivos y también nuestro alumnado. Asertividad es la manera intermedia de comportarnos entre la pasividad, el que nos machaquen, ¿no? El que no sepamos mantener nuestros derechos, o la agresividad, que machaquemos a los demás y por lo tanto nos subamos a esos derechos que no son nuestros, que son de los otros. La asertividad es saber mantener, digamos, esa fina línea entre mantener nuestros derechos sin aprovecharnos de los derechos de los demás. Y hay varios tipos de asertividad que probablemente serían muy interesantes de poder introducir en el aula y conversarlos con nuestros alumnos. Está la asertividad básica, como veis ahí, que es expresar de una manera clara y simple los propios intereses y derechos en aquellas ocasiones en las que el interlocutor nos interrumpe maleducadamente, nos descalifica, nos desvaloriza, nos pisotea y nos hace sentirnos mal. Esta asertividad básica puede ser interesante que aprendan nuestros alumnos en esas situaciones de acoso escolar, de malas relaciones entre alumnado, o incluso nosotros también en algunas reuniones de claustro, que también nos pasa, ¿no? Luego está la asertividad empática. Reconozco lo que la otra persona puede pensar o sentir para pasar posteriormente a plantear el respeto a mis propios derechos o intereses. Entiendo que estés cansada y no quieras venir al cine, pero ayer quedamos, por tanto teníamos un compromiso y me has dejado colgada, por lo tanto yo ya me había organizado la tarde, ¿no? Al menos que ella vea un poco lo que tú estás sintiendo, ¿no? El uso del pero, que es muy importante, se reconoce la parte de verdad en la que nos dice la otra persona y a pesar de ello mantenemos nuestra postura. Es cierto que esto que en las clases ocurre entre alumnado, ¿no? Es cierto que mi peinado es extraño, pero a mí me gusta y punto. Y bueno, es una manera de reafirmarte, ¿no? La técnica del disco rayado consiste en mantener el propio punto de vista de manera repetida, sin agresividad, ni entrando en discusiones o provocaciones que puedan hacer la otra persona. Te he dicho que no te puedo dejar este CD porque acabo de comprarlo. Si el otro sigue insistiendo, pues ir subiendo un poquito de grado, pero lo siento, no puedo dejártelo porque aún no lo he escuchado, y darle otra respuesta. Mira, te he repetido que no te puedo dejar porque aún no lo he escuchado y puedes repetir, por eso decimos que es la técnica del disco rayado, o subir en gradiente.
El banco de niebla o asertividad negativa, que consiste en dar al interlocutor la razón en aquello que pueda ser cierto de su crítica, pero sin dar demasiadas excusas o justificaciones. Tienes razón, evidentemente hoy no he tenido un buen día o no me he portado bien contigo, te pido disculpas, pero nada más, no arrastrarte demasiado, pero al menos pedir perdón o aceptar que no has estado adecuado, y esto es importante. La técnica del acuerdo asertivo va más allá del banco de niebla que estábamos hablando antes. No se queda en ceder terreno sin más comentario, sino que deja claro que una cosa es que haya cometido un error y otra cosa es que sea mala persona, distinguir entre el ser y el hacer. Yo he hecho algo malo, pero no soy mala persona, al igual que he podido suspender un examen, un alumnado, y no es mal alumno. El aplazamiento asertivo consiste en aplazar la respuesta para un momento posterior en el que nos sintamos más tranquilos, no responder en caliente, esto es importante, contar hasta 10, el consultarlo con la almohada, el pensarlo para dentro de una hora, no intentar responder, por ejemplo, en esas reuniones de claustro a la primera, porque cuando tú respondes en caliente, normalmente luego el 90% de los casos es que te vayas a arrepentir. La técnica del ignorar, que ya lo hemos comentado, ignorar a nuestro interlocutor cuando esté muy enojado o furioso y tememos que sus críticas acaben en insultos o agresiones sin posibilidad de poder defendernos, o el ignorar a algún alumno cuando está cometiendo alguna conducta, un comportamiento que a nosotros no nos gusta, puede ayudarle también a reducirlo, como hemos dicho anteriormente. La interrogación negativa, que es útil para conocer los sentimientos o ideas de los demás, facilitando la comunicación cuando la otra persona nos critica. Pero bueno, tú me estás criticando el que mi forma de hablar no te gusta, mi forma de comunicarte, pero realmente me puedes detallar qué te molesta. Es un poco como para intentar llegar a un acuerdo, el conocer mejor, el que me dé feedback de manera adecuada, ¿no? Una de las más importantes de la técnica de asertividad, y que a mí me cuesta mucho desde hace mucho tiempo y a la mayoría de las personas también, es saber decir que no en los momentos adecuados. Y yo creo que para los preadolescentes y adolescentes hoy en día, por el tema de drogas, por el tema de no hacer aquello que no quieran hacer, el aprender a decirles que no, quizás esto se debe aprender en la familia, pero a nosotros nos llega en el aula y tenemos que también darles esos recursos, es fundamental. Decir que no nos cuesta porque tenemos quizás a muchas veces estas creencias irracionales de que debería contentar a todo el mundo, el deseo de agradar a todos, que lo tenemos casi todos. Es terrible también herir o defraudar a los demás, por lo que hay que contentarles, eso también que nos han enseñado desde muy pequeños. Es imposible decir que no sin que se ofenda los demás o que sufran los demás, y esto no es así si somos asertivos, ¿no? El saber decir las cosas con mano izquierda. Dentro del decir no hay dos tipos de posibilidades, que es rehusar peticiones o resistir a la tentación. Rehusar peticiones es decir no a una petición de otra persona sin dar excusas, aunque sí razones, argumentaciones. Ante la negativa se suelen producir siempre el intento, ese chantaje emocional, ¿no? Para que finalmente accedamos, ¿no? Esa manipulación, ¿no? De halago, vaya, siempre creí que eras una persona generosa, no sé cómo me has dicho que no. De crítica, vaya, siempre tienes algún problema conmigo para decirme que no. De pena, oye, perdón, es que lo necesito, mira, fíjate, estoy sin dinero, no puedo hacer más, no puedo llegar a fin de mes, sabes que no te pediría dinero si no estuviera con Blanca, esa excepción nunca te lo había pedido hasta ahora, por favor, dámelo y te lo devolveré y no te volveré a pedir nada más. O última vez, te prometo que esta es la última vez que te pido algo. O de culpa, ¿no? Para sentirnos mal, ¿no? Hacernos sentir mal. Sinceramente, me dejas muy mal si te niegas a... Entonces, esos son chantajes emocionales que utilizan las otras personas que nosotros debemos saber responder, ¿no? Resistir a la tentación, decir no hacer cosas o consumir productos, decir no, hacer cosas, consumir productos apetitosos pero perjudiciales o inadecuados para nosotros. Esto para los adolescentes yo creo que es muy importante que lo sepan. Discrepar de los demás consiste en no tener miedo o vergüenza, exponer tus propios criterios, aunque sean diferentes de los demás, al gran grupo. Esto más para el profesorado, pero también para el alumnado en estas reuniones de claustro, de departamento. Y reafirmarte, ¿no? Es tener la confianza para decir yo opino de esta manera y no preocuparte porque lo que vayan a opinar los demás, pero mostrarlo de una manera siempre prudente, educada, ¿no? Y no lo hacemos a veces por esas creencias que decíamos antes, irracionales que tenemos, ¿no? Mis opiniones no son tan valiosas como las de los demás, eso pensamos, o los otros me rechazarán si discrepo con ellos, o que pensarán
que estoy presumiendo porque me las estoy dando, o soy la última que ha llegado al centro y como voy digamos, a opinar de manera contraria, o pueda que diga una barbaridad que me ponga en evidencia, estas cosas que muchas veces pensamos, pero que, bueno, hay que dejarlas de lado, ¿no? O también reconocer un error o admitir ignorancia, ¿no? A veces cuando ocupamos cargos de responsabilidad, el director de un centro, la directora de un centro, responsable de departamento, el tutor, la tutora, el jefe de estudios, que todo no lo sabemos y, oye, pues a veces no sé manejar un determinado programa informático o una competencia digital y, bueno, pues mira, esto no lo sé, no sé otras cosas, esto no me lo pueden enseñar y yo creo que esto deberíamos hacerlo de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy importante de la asertividad, ¿no? Dentro de y seguimos en este recorrido del bus turístic, tenemos la técnica DEPA. La técnica DEPA es un acróstico mnemotécnico de describir, expresar, pedir y agradecer. Cuando tenemos un conflicto con otra persona, primero describimos lo que ha ocurrido, como por ejemplo cuando tú haces esto, cuando por ejemplo no me dejas opinar en las reuniones de claustro, luego tenemos que pasar al segundo punto, que es expresar la emoción y las interpretaciones que tú realizas. Yo me siento mal porque pienso que realmente no me respetas. A partir de ahí, la tercera fase es pedir. Por lo tanto, yo lo que me gustaría o preferiría es que me dejaras terminar y luego ya hablarás tú. Y luego agradecer. Reconocer y agradecer a nuestro interlocutor la atención prestada y su esfuerzo, motivación por cambiar. Te agradezco realmente que me hayas dejado exponer mi punto de vista, ¿no? Técnica de EPA, describir, expresar, pedir y agradecer. En la 13, y así ya vamos acabando en este camino por este bus turístico, tenemos del tú al yo o del tú al nosotros. Tú es una connotación provocadora que no facilita en nada la posibilidad de resolver un problema, porque tú hiciste esto, tú eres el culpable. En cambio, yo, muchas veces, hablar en primera persona, desde mi punto de vista, aceptando un poco lo que pudiera haber hecho mal, ayuda a generar empatía, a generar confianza, a poder establecer una pequeña vía de solución de problemas, ¿no? Yo es una connotación donde pones foco en ti mismo, en lo que sientes, en la autoconciencia, en la posibilidad de cambio, en el perdón, en el diálogo, en la empatía, y por lo tanto esto es clave en la resolución de conflictos, ¿no? Este tú debemos pasarlo al yo, ¿no? Tú no me entiendes, quizás mejor, probablemente yo no me estoy explicando bien, o tú no me quieres, probablemente yo no estoy haciendo lo suficiente, o tú no has cumplido tu promesa, en cambio, o mejor utilizar nosotros no dejamos las cosas claras, o yo no supe realmente plantear las cosas de manera adecuada, o tú siempre me interrumpes cuando hablo, o quizás yo no me explico de manera clara. Yo creo que es muy importante. Y para acabar este punto de este viaje que hemos hecho en los recursos de prevención y gestión de conflictos, me encanta sacar a colación a este investigador y este psicólogo chileno, Marcial Losada, que en 2005 estableció lo que conocemos ahora como la ratio de Marcial Losada, que no es más que un índice de positividad y negatividad. Lo que nos decía Marcial Losada es que lo que había investigado él es el flujo de feedbacks, de comunicaciones, de diálogos que se producen entre las personas y en función a la positividad o negatividad, a ese índice, probablemente que sepamos si la relación entre estas personas es adecuada o no. Él lo que decía es que si ese flujo de las cosas que nos decimos no supera esta proporción, en primer lugar, de 3 a 1, o sea, concretamente él decía de 2,9 a 1, redondeando de 3 a 1, o sea, si no nos decimos de 4 cosas que nos digamos, 3 positivas y una negativa, como mínimo la relación, evidentemente, de pareja, la relación entre el alumnado, el profesorado, entre el equipo directivo, será errónea, será negativa, será mala. Por lo tanto, tenemos que superar ese criterio. Tenemos que hacer que más del 75% de las cosas que nos digamos sean positivas y solo un 20% o 25% como máximo sea negativa. Lo ideal es estar en el 5.1, o sea, realmente en el 80% de cosas positivas que nos decimos en un grupo, en un equipo, en el aula. Evidentemente tampoco podemos pasarnos por encima. Si superamos el entorno de 11,6, como decían las investigaciones, en relación a 1, que nosotros por redondear es 12 a 1, tampoco es adecuado. Si nos decimos
demasiadas cosas positivas. Por ejemplo, en nuestra pareja decimos todos los días qué guapa eres o qué guapo eres, cómo me gustas, no puedo vivir sin ti, y esto lo repetimos continuamente una y otra vez. Estos estímulos, este diálogo, esta manera de expresarnos pierde efecto y evidentemente esto mejora la capacidad de relación, mejora la felicidad o la capacidad de diálogo, ¿no? Por lo tanto, debemos estar en esa media de 5:1, sin pasarnos por debajo, sin estar por debajo del 3:1, pero tampoco sin estar por encima del 12:1. Nosotros en psicología decimos que ese reforzamiento, para no pasar del 12:1, de esa proporción de 12:1, debería evidentemente ser un reforzamiento intermitente. A veces decimos qué guapa eres, cómo me gustas tú, o qué bien estoy contigo, pero quizás mañana no digo nada, pasado lo vuelvo a decir. Es un poco esa intermitencia de no ser con un halago excesivo, no es ser excesivamente pastoso, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí quizás estos 14 recursos de prevención y gestión de conflictos rápidos. Tampoco he querido extenderme mucho porque a aquellos realmente os haya gustado me los podéis preguntar y acudir a mí en cualquiera de estas comunicaciones, email o redes sociales, o indagar en la bibliografía, que hay muchísima bibliografía. Así que espero que os hayan ayudado para vosotros como educadores, como personas y evidentemente para vuestro rol como docente y sobre todo para poder dar respuesta a los 8 casos prácticos de conflictos que tenéis, las 8 tareas que tenéis que dar la solución y que por lo tanto podréis utilizar algunos de estos recursos que he compartido con vosotros. Así que espero que os haya gustado. Muchas gracias.